Y Hola, mi nombre es Pablo Cruz, soy intensivista pediátrico y el objetivo de esta presentación es orientar a médicos que no trabajan en UCI especialmente, con colegas de servicio de urgencia o de pediatría, respecto a qué medidas se pueden tomar para prevenir la progresión de un paciente hacia un distrés respiratorio. Como concepto general, para que ocurra una enfermedad grave, habitualmente tiene que haber una interacción entre predisposición genética del sujeto y factores ambientales, como en este caso puede ser cualquier virus respiratorio como el actualmente en boga. Esto en niños chilenos lo habíamos estudiado hace casi una década atrás, el gen de la enzima convertidora de angiotensina, que está fuertemente relacionado a la gravedad de la enfermedad en niños con virus respiratorio sincicial. No es de extrañar que en otros virus también ocurra lo mismo. La pregunta que ya se hizo hace cerca de 10 años atrás es si el distrés respiratorio es una enfermedad iatrogénica. Yo creo que en gran medida sí, que cuesta eh, creer que el desarrollo del distrés respiratorio no tenga una influencia en las medidas que nosotros tomamos en su potencial desarrollo posterior. Entonces el tema de fondo de esta presentación es qué podemos hacer para que una neumonía como esta no se transforme en un distrés respiratorio como el de la radiografía de al lado. El temario incluye varios puntos, entre ellos el uso de betagonistas, fluido, inicio temprano de antibióticos, retraso de intubación e hiperoxia. Finalmente voy a dar algunas recomendaciones bien generales de parámetros a utilizar en una primera programación de ventilación mecánica, si hay colegas que no tengan mucha experiencia en esto, como para que les sirva de orientación inicial. Vamos a partir con beta-agonista. El uso de beta-agonista está bastante estudiado en pacientes adultos, estuvo en boga hace unos años atrás, donde se planteaba que este era capaz de estimular unos receptores de acuaporina, de facilitar el barrido de fluido de los espacios alveolares, reducía el edema, mejoraba el clearance mucociliar. Entonces realizaron ensayos clínicos en los cuales se evidenció que de alguna manera esto era cierto, pero que los pacientes se morían más con uso de agonistas beta. Ahí salió el estudio del BALTI-1, BALTI-2 y otro estudio posterior que se fue marcando claramente un impacto del agonista beta en pacientes restrictivos en un aumento en la mortalidad, como este que uno de los estudios más clásicos, donde se puede ver que muy tempranamente después de la randomización se separan las ramas a una rama de mayor mortalidad que el grupo de salbutamol respecto a los pacientes que no recibieron nada. En pacientes pediátricos, la gran mayoría, como cerca del 80%, son pacientes restrictivos. Por ende, no habría ninguna razón fisiopatológica para pensar que esto no ocurra de la misma manera en niños que en adultos. Como recordatorio, la sibilancia es un sonido que se hace audible cuando el flujo, en lugar de ser laminar, es turbulento. El flujo se hace turbulento cuando aumenta la velocidad de flujo en la vía aérea. Un aumento de esta velocidad de flujo está relacionado habitualmente a una menor área de la vía aérea, como podría ser broncoconstricción. Pero esta no es la única causa que puede disminuir el área. También puede ocurrir por inflamación, puede ocurrir por presencia de secreciones, puede ocurrir por edema, puede ocurrir también por pérdida del soporte de la vía aérea, como en una malasia. Y como pueden ver acá, solamente hay una causa, la broncoconstricción, que podría mejorar con betagonistas y las otras causas no, incluso algunas podrían empeorar. Por otro lado, yo creo que muchos de ustedes han visto pacientes que están como muy disneicos, que con un gran trabajo respiratorio, que están llenos de sibilancia y que después que los pacientes son intubados, ustedes lo van a escuchar y no tienen ninguna sibilancia, mide mecánica pulmonar y no hay ningún signo de obstrucción en la vía aérea. Esos pacientes están con tanto trabajo respiratorio, están tan extenuados eh, que, que en su patrón respiratorio pueden escuchar muchas sibilancias porque el flujo se hizo turbulento por su disnea.
sin que haya ningún grado de obstrucción. Así que en el fondo, como el mensaje que les quería transmitir, al igual que como cuando ustedes escuchan un, eh, un soplo cardíaco y no asumen que necesariamente eso implica una cardiopatía estructural, esto es lo mismo. Si ustedes escuchan sibilancia, no es sinónimo siempre de broncoconstricción y por ende hay que ser bien cuidadoso con el uso de beta agonistas. ¿Qué viene después? Esto yo creo que ha ocurrido en todos los hospitales de Chile, de Latinoamérica. Después de un set de nebulización, el paciente queda taquicárdico y comienza lo que habitualmente ocurre, una sobrecarga de fluido. Uno, otro bolo de fluido, ahí apareció Aquaman. El manejo liberal de fluido indudablemente se asocia a peor pronóstico en pacientes con distrés, donde es ampliamente conocido que a mayor sobrecarga hídrica en pacientes gravemente enfermos, adultos, niños, da lo mismo la edad, el pronóstico es peor y se relaciona linealmente con la magnitud de la sobrecarga hídrica de nuestros pacientes. Esto lo hicimos acá en Chile, en dos centros, donde comparamos dos estrategias de administración de fluido. Un manejo conservador de fluido, en el cual los pacientes eran reanimados en base a la guía sobre la sepsis y eran depletados muy tempranamente tras su estabilización hemodinámica y recibían fluidos de mantención habituales versus otro grupo que fue manejado con una estrategia preventiva de sobrecarga de fluido. ¿Qué consistía esto? Consistía en una reducción de los líquidos de mantención a un 50% del requerimiento, para 50 cc kilodía para un lactante, concentración de todos los medicamentos, infusiones que se administraran en el paciente, y la reanimación hemodinámica se hacía en relación a marcadores dinámicos de precarga. En el fondo no utilizar la guía de sobreviviendo a la sepsis, sino individualizar absolutamente las cargas de fluido. Estos pacientes terminaban recibiendo entre 10 y 20 cc por kilo de fluido, no los típicos 60 ml por kilo de las guías que todos ya conocen. ¿Qué trajo como consecuencia? Que aquellos pacientes que fueron volemizados de una manera más cuidadosa requirieron un tiempo de ventilación mecánica un día y medio más corta, que no es menor, en el grupo de la rama de manejo conservador de fluido, estuvieron en promedio ventilados 4 días, mientras que el manejo preventivo tuvo 2 días y medio de ventilación mecánica, algo que no es despreciable si consideramos que estamos entrando en una etapa donde la disponibilidad de ventiladores mecánicos puede ser crítica. Pero no solo eso, sino que aquellos pacientes que fueron volemizados de una manera más cuidadosa se hemodiluyeron menos, entonces requirieron mucho menos transfusiones, es algo muy relevante, requirieron mucho menos cargas de albúmina, requirieron mucho menos diuréticos y tuvieron mucho menos consecuencias del uso de diuréticos. Ahora, por estar restringidos, no tuvieron ni más falla renal, ni más falla hemodinámica, no tuvieron consecuencias de ello. Ahora, en todos lados no van a tener marcadores dinámicos de precarga para predecir la respuesta a volumen, pero se pueden hacer cosas bien simples. Un paciente que está hipovolémico habitualmente va a responder a fluido. Entonces, si usted tiene una carga de 5 o 10 ml por kilo, una carga pequeña, alícuotas chicas de fluido, y el paciente responde, tiene espacio probablemente a testear una nueva carga de fluido, pero cuidadoso, no de una manera agresiva. Eh, Mientras que aquel paciente que no responde, qué sé yo, 5 o 10 ml por kilo de fluido, probablemente tampoco va a responder ni a 20, ni a 40, ni a 60. Todos ustedes han visto que aquel paciente que tiene una hipovolemia siempre va a tener alguna respuesta, aunque sea parcial a fluido. Entonces, si el paciente no está respondiendo por ese lado, no insistas por ahí. No van a seguir respondiendo por más fluido que le carguen. También, como no olviden que 60 ml por kilo es una cantidad de fluido monstruosa, es casi una volemia. Es como que a uno de nosotros nos pasaran 5 litros de agua en una hora. Cualquier paciente que tenga un trastorno de permeabilidad, ya sea, por ejemplo, una peritonitis, si le carga 60 ml por kilo, el fluido se va a acumular principalmente donde existe el trastorno primario de permeabilidad, que es en el abdomen, y va a ser un compartimental abdominal. Si el paciente es un gran quemado y le carga 60 ml por kilo, el edema lo va a hacer en la piel, en la zona primariamente eh, injuriada. Y si en este caso tiene una neumonía, el trastorno de permeabilidad va a estar localizado ahí y gran parte del fluido
va a escapar al pulmón y va a generar una presión sobreimpuesta que va a hacer que su paciente sea mucho más grave, mucho más difícil de ventilar, mucho más hipoxémico. Esto también yo creo que ocurre en todas nuestras unidades. Tenemos un paciente que lo tenemos el día viernes en la tarde. Yo creo que la infección es viral. Veamos la IFI el día lunes y terminamos retrasando el inicio del tratamiento antibiótico efectivo. Si tenemos un paciente con una sepsis, tenemos que iniciar tratamiento de antibióticos. Si tenemos elementos claros que nos hacen pensar que hay una sobreinfección, creo que también parece razonable iniciar tempranamente tratamiento antibiótico, y en caso que después los cultivos sean negativos, no hay problema para que se retiren más temprano. Pero no pueden fallar, porque cuando fallan ocurre esto, que en aquellos pacientes que el tratamiento inicial es inapropiado, la mortalidad no aumenta un 20%, aumenta 10 veces, independiente si el cultivo es positivo o negativo, si de la comunidad o nosocomial, si es una neumonía, una infección urinaria u otro foco, independiente si estamos hablando de un estafiloaurus, un neumococo, un enterococo o cualquier bicho que a ustedes se les ocurra. El inicio tardío de tratamiento antibiótico en pacientes que están infectados es un determinante crucial en el pronóstico del paciente. Tampoco hay que ponerle banco meropenem a todos los pacientes, ser cuidadosos, cada uno conoce la flora local. Para nosotros en general con una cefalosporina que tenemos cobertura más que suficiente, en espera de cultivo después muchas veces nos podemos bajar. Retraso de la intubación es otro punto muy importante también en prevenir el daño pulmonar. Estos últimos años se han identificado fenómenos de daño pulmonar que conocido como autoinfligido por el paciente o PECILI, donde cuando nosotros retrasamos la intubación de un paciente, el trabajo respiratorio del paciente va generando, deforma regiones del pulmón y va generando un daño que cada vez es mayor. Esto fue bien identificado para la epidemia de H1N1 hace unos años atrás, donde uno de los mayores predictores de mortalidad era uso previo de ventilación mecánica no invasiva. Por otro lado, también la capacidad que tenía la ventilación mecánica no invasiva de prevenir la intubación en general es pobre en este tipo de contextos, como se ve en este trabajo, y hay muchos más al respecto. También es como fue bien conocido que ocurrió una gran mortalidad de pacientes jóvenes porque ocurría que estos pacientes estaban como disneicos, pero tenían una tolerancia, como sujetos sanos, tenían una tolerancia relativamente mejor que la que tenían sujetos mayores a la disnea. Entonces tenían una bigotera, saturaban bien, se iban a sala, y el otro día tenían los pulmones blancos y fracasaba toda terapia de rescate porque había sido intubado tardíamente. Entonces ahí uno dice, ese paciente se murió de H1N1. Yo creo que no, yo creo que ese paciente se murió de PECILI, de un daño autoinfligido por un gran trabajo respiratorio sostenido en el tiempo. Esto nosotros lo hicimos en laboratorio, son a partir de imágenes de tomografía computada que se hicieron en 4D, en el fondo como de manera tridimensional, pero a través del tiempo pudimos evaluar en ventilación espontánea el patrón respiratorio de sujetos en un contexto como más experimental. Y se puede ver acá lo heterogéneo que es la ventilación. Las zonas rojas tienen una deformación como un 300% en un contexto de una falla respiratoria, mientras que las zonas azules están prácticamente comprimidas o tienen una muy pobre deformación. En el fondo tienen que asumir que el pulmón con un diste respiratorio puede llegar a ser muy heterogéneo. Ahora, cuando vemos dos grupos experimentales, los dos tenían una gran lesión pulmonar, sujetos ventilando en ventilación espontánea durante 3 horas, versus sujetos ventilados mecánicamente en una estrategia protectora durante 3 horas, estos puntos que se ven acá, estos asteriscos, marcan progresión de la deformación volumétrica. Y se ve en ventilación espontánea que prácticamente la mitad del pulmón se va progresando la deformación en el tiempo de manera significativa. Acá estamos hablando de un periodo de solo 3 horas, que es muy parecido al periodo que uno evalúa
si el paciente respondió o no respondió a ventilación no invasiva. Esto probablemente sería mucho más grave si el paciente estuvo en ventilación espontánea, respirando con un gran trabajo respiratorio durante 12 o 24 horas, que yo creo que muchos de ustedes han visto pacientes que tras un trabajo respiratorio importante, sostenido en el tiempo, después lo intuban y evoluciona refractario a todo, porque va ocurriendo esto va dañando el pulmón de manera progresiva. Mientras que eso no ocurre, si el paciente es intubado oportunamente, cuando ya está con una disnea importante. No solo eso, también evaluamos la heterogeneidad de la deformación y se puede ver que en ventilación espontánea se generan muchas más zonas de heterogeneidad. Esta heterogeneidad es trascendente porque es un amplificador de estrés. No sé si ustedes recuerdan, hay estos trabajos típicos de Gattinoni donde postulaban que habían stress racers, amplificadores de estrés en el pulmón. La ventilación espontánea genera heterogeneidad que puede llegar a amplificar enormemente el daño pulmonar en estas condiciones, y esto puede ser atenuado si es ventilado de una manera como temprana y gentil. No solamente ocurren estos fenómenos de formación, sino que van teniendo una consecuencia en el pulmón. Si vemos las columnas de la derecha, son sujetos ventilados mecánicamente que a través del tiempo no existe un mayor colapso pulmonar, se mantiene relativamente estable. Mientras que tras solo 3 horas de ventilación espontánea, el colapso pulmonar aumenta enormemente, mientras que el tejido normalmente aireado va cayendo como progresivamente, va quedando cada vez menos pulmón disponible para intercambio de gases y por ende su paciente cada vez más grave. Finalmente, la hiperoxia también está bien estudiada en un trabajo interesante de adultos, en el cual ellos evaluaron una población general de UCI, era paciente UCI intermedio, de distintos niveles de gravedad, una población heterogénea. Este grupo de pacientes, a uno le tiraron una meta oxigenación de 94% para arriba y al otro dejaron saturando entre 88 y 95 después de la randomización. E interesantemente, aquel grupo de oxigenoterapia convencional tuvo una menor sobrevida que aquellos pacientes donde fueron más conservadores con la oxigenoterapia. O sea, no hay ninguna razón para tener un paciente hiperóxico, con que lo tengan saturando 90, 92, como no más de 94%, es suficiente para tener una adecuada entrega de oxígeno. Recordar que la oxigenoterapia, dejar condiciones de hiperoxia no modifica el drive respiratorio. Si un paciente está disneico y yo le aumento la fracción inspirada de oxígeno, su disnea no va a cambiar. Así que en el fondo es una medida que no tiene mucho sentido. Yo creo que hay que prestar atención a otras medidas, mantener una vía aérea permeable, como preocuparse de controlar el dolor, la ansiedad, la fiebre y con otras causas, y en caso de que no hayan otras causas corregibles, considerar la ventilación mecánica en pacientes que están con un gran trabajo respiratorio, que son los que van a tener más daño pulmonar. Este daño es como inadvertido, ¿sí? Como nosotros como tenemos, al igual que como le ocurre con los betagonistas, como el número necesario, no sé cómo decirlo, como el número necesario para matar, cuántos pacientes tengo que dejar hiperóxico, cuántos pacientes tengo que dejar con betagonista para que uno se muera, pueden ser 15, qué sé yo, 15, 20 pacientes en cada una de estas condiciones. Algunos van a morir y no van a morir con un logo de que me morí por salbutamol o que me morí por hiperoxia, van a morir de falla multiorgánica. Entonces vamos a decir murió porque estaba grave, pero en verdad no murió porque estaba grave, algunos de ellos murieron por las cosas que nosotros hicimos. Entonces esas son cosas que son muy simples de hacer y que son muy relevantes en evitar el deterioro, la progresión de un paciente con una neumonía o tiene un compromiso pulmonar leve a moderado, para que no se vaya profundizando en el tiempo. Por último, quería compartir esto que quizás es algo vergonzosa las diapositivas que vienen acá, pero asumiendo que pueden ocurrir situaciones en que muchas veces el personal de UCI, que estamos bien entrenados en ventilación mecánica, no vamos a estar en condiciones de estar de turno en nuestras unidades, porque vamos a estar en cuarentena, ahí por contacto con pacientes con COVID-19. Entonces no sería para nada raro pensar que van a entrar médicos no especialistas a trabajar en la UCI, y estas recomendaciones de programación están destinadas
básicamente a eso, a colegas no especialistas que puedan tener una recetas de cocina, que más o menos le va a servir para el 80% de los pacientes en un abordaje inicial, y después va a requerir algunos ajustes en el cual pueden recurrir a terapista ventilatorio, a nosotros o a las enfermeras que también están bien entrenadas, una enfermera de UCI en ventilación mecánica, para ajustar mejor aún esta programación. Pero esto yo creo que les puede salvar en gran medida si les toca tener un paciente ventilado en la urgencia, ya sea un lactante, un escolar o un adulto. A modo general, nosotros podemos considerar que el sistema respiratorio como una bomba mecánica, realiza un trabajo y consume energía en ello. La bomba respiratoria, como nuestro motor respiratorio, efectúa un trabajo que es permanente a lo largo de toda la vida, de que nacemos hasta que morimos, dando cuenta de un consumo de oxígeno extremadamente bajo, que lo hace un sistema como muy eficiente, pero en condiciones de bajo ciclado, bajas presiones, cuando no es exigido. Pero tiene limitaciones que están generadas por su estructura y por el aporte de energía, lo que hace que demandas sostenidas 2 o 4 veces la basal pueden generar una ineficiencia de la bomba propulsora, disminuyendo el desplazamiento de gas, lo que llamamos como fatiga ventilatoria. Hay algunas diferencias adultos-niños, donde yo creo que lo más destacable que tenemos como diferencia es la magnitud del consumo de oxígeno entre un recién nacido y un adulto, que habitualmente como prácticamente lo triplica. Eh, entonces, si ustedes ven acá el volumen corriente en las distintas edades, es bastante preservado, o sea, con los distintos mamíferos en diferentes edades de la vida, el volumen corriente es bien cercano a 6,3, 6,5 ml por kilo de peso ideal en condiciones fisiológicas. Ahora ustedes han visto que mientras más chico el niño, su consumo de oxígeno al ser mayor, y tener un objetivo CO2 en su centro respiratorio idéntico que al de un adulto, siempre van a tener una CO2 de 40, independiente de que consuma más oxígeno y produzca más CO2. Su forma de compensar en el niño es aumentando la ventilación alveolar, y por ende tienen que aumentar la frecuencia respiratoria, el BT se mantiene constante. Y eso tiene que tenerlo completamente como presente cuando ustedes programan un ventilador mecánico a las distintas edades. Yo creo que es prácticamente la única diferencia que va ocurriendo a lo largo de que avanza la edad. El ventilador mecánico lo que hace es suplir el trabajo respiratorio sin limitaciones estructurales ni de energía. Es un regulador simple de presiones con regulaciones de flujo, volumen y frecuencia, y provee un volumen minuto por fuerza externa. Hay que recordar que la ventilación mecánica se inició en un contexto de epidemia de poliomielitis, donde el gran problema que tenían los pacientes era hipoventilación, les faltaba fuelle respiratorio. Entonces el ventilador mecánico se diseñó como para suplir a la musculatura respiratoria. Pero con el tiempo se fue viendo que era capaz de mejorar la oxigenación incluso en ausencia de hipoventilación, el motivo por el cual en neumonía grave y respiratorio tiene un fuerte uso la ventilación mecánica y la principal terapia de rescate. Bien simplificado, los modos ventilatorios los podemos clasificar como total o parcial. Si el ventilador soporta todo el trabajo respiratorio, sería total. Si una parte sería un modo parcial. Y esto podría ser controlado por volumen o controlado por presión según el objetivo que nosotros le programamos al ventilador. Si por ejemplo colocamos un ventilador no invasivo, un BiPAP, hay un B-Level, va a ser una modalidad parcial controlada por presión, mientras que si hablamos, qué sé yo, de un ventilador de alta frecuencia oscilatoria, sería una modalidad total controlada por presión. Todos los modos de alguna manera pueden entrar como a este esquema extremadamente simplificado. Como recomendaciones, si le toca ventilar un lactante sano, no va a requerir grande nivel de PIB, con 5, no más de 6 centímetros de agua es suficiente, volumen corriente cercano a 6 ml por kilo, una frecuencia respiratoria cercana a 24 por minuto, en el contexto de que va a estar sedado, su consumo de oxígeno va a ser menor,
su demanda también ventilatoria va a ser más baja. Programar una relación inspiración-expiración de 1 a 2 y una FIO2 para saturar arriba de 90. Con esto en general, ventilar un pulmón sano en verdad es bien simple, con eso no van a tener mayor problema y después pueden hacer algunos ajustes en base al requerimiento del paciente. Ahora, si les toca un lactante con un distrés respiratorio, va a requerir mayores niveles de PIB. Si el paciente no tiene sobrecarga hídrica, si fueron cuidadosos en la etapa inicial, habitualmente con 6-8 de PIB va a ser suficiente, pero si el paciente tiene una presión sobreimpuesta por una gran sobrecarga hídrica, fueron reanimados con una 60 ml por kilo de fluido, difícilmente con estos niveles de PIB van a ser capaces de estabilizar alveolos, así que puede que requieran ahí como niveles de presiones más altas. No hay ninguna razón en un lactante con distreo o en paciente de cualquier edad para ocupar volúmenes corrientes suprafisiológicos en ningún tipo de condición. Así que eso también sigue siendo como una recomendación universal, ser bien cuidadoso con el volumen corriente. Como la demanda ventilatoria va a ser más alta, más o menos debería tener un 50% más de frecuencia que en un paciente sano, ahí para suplir su requerimiento. Lo mismo, una relación inspiración-expiración de 1 a 2 y también con que saturan arriba de 88 más que suficiente. Un escolar sano ya su consumo de oxígeno basal va a ser más bajo, eh, un, con que programen un PIB 5-6, igual que como lo habíamos planteado antes, volumen corriente 6 ml por kilo, una frecuencia respiratoria que ya va a ser más baja, más cercana a una frecuencia respiratoria normal de un escolar, relación inspiración-expiración 1 a 2, habitualmente con eso van a andar bien en la mayoría de los pacientes, requiriendo algunos ajustes menores posteriormente. Y una FIO2 para saturar arriba del 90%. Un escolar ya con un distrés respiratorio, niveles más altos, igual que el lactante, 6-8 centímetros de agua, siempre y cuando no haya sobrecarga hídrica, como le expliqué previamente, volúmenes corrientes fisiológicos, frecuencias más altas para suplir su demanda respiratoria, FIO2 para saturar arriba de 88% más que suficiente. Ahora de repente nos puede tocar a los pediatras ventilar adultos y esto tampoco va a cambiar mayormente. Un adulto con un pulmón sano que no pueda tocar ventilar con 5 o 6 centímetros de agua de PIP suficiente, volumen corriente 6 ml por kilo, que en general para un adulto va a ser 350 a 500 ml, una frecuencia de 12 por minuto, en general para alguien con pulmón sano, sedado, va a ser suficiente en la programación inicial, una relación inspiración-expiración igual que en todos los otros grupos etarios, y una FIO2 para saturar arriba del 90%. Un adulto con distrés, como les puede tocar, puede requerir un poco más de PIP, 8 o 10 centímetros de agua, pero si tiene sobrecarga hídrica puede llegar a requerir niveles muy altos, 15 hasta 20 de PIP, cuando el nivel de colapso es masivo, como puede ocurrir de repente en SARS-CoV-2. Volumen corriente limitado, frecuencia respiratoria un poco más alta, puede llegar a requerir mayores frecuencias en caso de que tengan que restringir mucho el volumen corriente del paciente. La relación inspiración-expiración similar a todos los otros grupos etarios, FIO2 para saturar arriba del 88%. Es fundamental que al momento de que el paciente sea intubado, tener una certeza de que el tubo está bien situado, porque ventilar con 6 ml por kilo un paciente monointubado significa que ese pulmón va a ser ventilado con el doble volumen corriente que nosotros creemos que le estamos administrando y va a profundizar el daño pulmonar. Entonces le recomiendo ser bien cuidadoso en identificar que el tubo esté localizado correctamente antes de conectar el ventilador mecánico. Y finalmente les quería comentar que el volumen corriente tiene que ser programado siempre por peso ideal. Como en esta actora acá en la época de Gladiador probablemente pesaba la mitad que en la época actual, y no es que en la actualidad tenga el doble tejido pulmonar, que es el mismo pulmón que tenía en su juventud. Entonces, si le programan un ventilador mecánico con un volumen corriente por el peso actual, probablemente van a generar un gran daño pulmonar. Entonces, recuerden siempre programar el volumen corriente por el peso ideal. Y habitualmente se calcula el peso ideal en relación a la talla del paciente. Así que en el fondo, cuando tengan un paciente así con obesidad, no asuman que ese paciente
tienen más pulmón que alguien de su mismo tamaño. Hay tablas, nosotros ocupamos la de la OMS en niños, buscamos el percentil 50 del peso en relación a la talla del paciente para programar el volumen corriente. Pueden ocupar la tabla que quieran, pero ocupen algo. Eso les quería comentar. Muchas gracias.